Buenas tardes, hermanos. Les voy a invitar a abrir nuestras Biblias en Primera Carta a los Corintios, capítulo 2. Continuamos con nuestra serie de Primera Carta de los Corintios, que creo que está animándonos y exhortándonos, y entre cada vez que profundizamos en estos textos, a mi vida está siendo edificada. Espero que las de ustedes también. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Hoy vamos a exponer del verso 1 al 5. Hace tiempo, en la colonia donde vivo, se le ocurrió a un vecino hacer una cápsula del tiempo, ¿sí? En una caja poner objetos y cartas para abrirlas. Creo que dijeron 15 o 20 años. Y entonces estábamos todos muy emocionados y nos juntamos, y en mí había un gran reto: que voy a escribir en esas cartas, porque estas cartas eran para nuestros hijos. Es decir, en un futuro, probablemente cuando nosotros no estuviéramos, nuestros hijos iban a recibir esas cartas. En la carta iba a haber un mensaje que iba a definir o va a definir en mis hijos lo que su papá y su mamá consideran algo sumamente importante. Así que yo te hago la pregunta: si tú pudieras escribir una carta que tus hijos futuros leyeran cuando tú no estés, ¿qué es lo que pondrías ahí? Bueno, el apóstol Pablo tenía un mensaje, y este mensaje era de suma importancia. Era tan importante que su vida estaba anclada a él. Te invito a que leamos los primeros 5 versos del capítulo 2. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad, con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Padre, permítenos conocer más de Jesucristo y este crucificado. Recuérdanos dónde debe estar cimentada nuestra fe, dónde debe descansar nuestra fe, dónde debe estar y morar nuestra fe que nos ha transformado con el poder de Dios. Padre, no me permitas utilizar prácticas de oratoria ni manipulación emocional para compartir este mensaje, sino que tu poder se manifieste y tú seas glorificado. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Hoy veremos cómo el apóstol les escribe y les dice: yo les he predicado, iglesia de Corintios, yo les prediqué en debilidad a Jesucristo crucificado, para que su fe no esté en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y la gran idea que yo quiero presentarles en esta tarde es: pon tu fe en el poder de Dios, en Jesucristo crucificado, y no en la sabiduría de los hombres. Estos 5 versos yo los he dividido en 3 secciones. La primera es del verso 1 al 2, donde veremos lo que Pablo predicaba:
La segunda será del 3 al 4, donde veremos cómo lo predicaba. Y en el verso 5 quiero que veamos por qué predicaba lo que predicaba y cómo lo predicaba. Así que quiero que empecemos con la primera sección, lo que predicaba Pablo, el testimonio de Dios, el poder de Dios. Por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes a Jesucristo y a este crucificado. Pablo les recuerda a los corintios de sus inicios. Pablo les recuerda cuando fue a ellos, y si tú te quieres hacer esta conexión bíblica, yo te animaría a que luego vayas al libro de Hechos, capítulo 18. Ahí vemos lo que Pablo hizo cuando fue a la iglesia de Corintios. Estos son los inicios y Pablo quiere hacer esta conexión como diciendo, ¿se acuerdan cuando yo fui a ustedes? Pablo venía de Atenas, de hacer su gran discurso en el Areópago, ¿verdad? De decir, este Dios que ustedes no conocen es el Dios que los creó. Pero después de Atenas, Pablo continúa a Corintios, ¿sí? Hubo algunos convertidos en Atenas, pero Pablo no se quedó a establecer una misión ahí. Y Pablo les recuerda a los corintios, recuerden que cuando yo fui a ustedes, mi misión era predicar y proclamar. Es decir, yo soy un enviado, yo soy un apóstol. Este no es mi mensaje. Esta no es mi idea, esta no es mi sabiduría. Y su misión era predicar y proclamar. Y el contenido de su predicación, ¿cuál era? El testimonio de Dios. Lo que conocemos como el Evangelio, las buenas noticias de salvación para el pueblo de Dios. Pablo se había hecho un predicador, pero se había hecho un predicador de un solo mensaje. Un mensaje que tiene serias implicaciones en la vida del ser humano. ¿Y cuál es este solo mensaje? La cruz de Cristo, a Jesucristo y a este crucificado. Así que Pablo está predicándoles este mensaje, el testimonio de Dios, que es la obra de Dios a través de Jesús. Hermanos, ¿por qué la insistencia de enfocarse solo en Jesús y este crucificado? ¿Por qué reducir, digamos que su selección de mensajes a solo un mensaje, Jesucristo y este crucificado? Porque aunque el mensaje de Pablo estaba limitado al Evangelio, tenemos que reconocer que el Evangelio tiene implicaciones en toda la vida del ser humano. El Evangelio no está limitado a solo un tema. La amplitud del Evangelio es tal que abarca toda la vida. De hecho, vemos en las cartas de Pablo cuando él está respondiendo a los retos y problemas de la iglesia, y él responde ¿con qué? Con el Evangelio, a Jesucristo y este crucificado. De hecho, las situaciones y preguntas que responde Pablo en la carta a los corintios, las responde con Jesucristo y este crucificado. Porque el Evangelio, hermanos, no es un tema. El Evangelio es un filtro, es un lente por el cual Pablo veía y respondía a todas las cosas. Todo lo que hace y todo lo que dice Pablo está relacionado y anclado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, la cruz, ya lo ha dicho, es ofensiva. La cruz
por este mundo es considerada necia. Hay un buen libro que yo te animaría a que lo tengas en tu próxima lectura, y este libro se llama La Cruz de Cristo, del autor John Stott. John Stott responde a la pregunta: ¿por qué Dios planeó anticipadamente la cruz y por qué Cristo vino a soportarla? Y él responde de esta manera: Cristo murió por nosotros, para nuestro beneficio. Mediante la cruz, iglesia, Cristo, Dios, aseguró para nosotros un bien que no podíamos obtener de cualquier otro modo. Y a través de la cruz somos llevados a Dios, somos reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. El pecado que obstaculizaba a los corintios de tener una relación viva con su Creador fue quitado por la obra de Cristo en la cruz. Y la muerte que merecían los corintios por sus pecados, por sus transgresiones, por su rebelión, por su anarquía, la muerte que ellos merecían, Cristo la tomó y la sufrió. En la cruz, Cristo tomó la copa. Y ojo, Él no solo tomó la copa del dolor físico al ser azotado, traspasado, crucificado y afligido. En la cruz, Cristo no solo tomó la copa del dolor de ser despreciado y rechazado. En la cruz, Cristo tomó la copa de la agonía espiritual de cargar con los pecados del mundo. Tomando la copa, Jesús enfrentó el justo juicio divino que estos pecados merecían, la ira santa y justa de Dios en contra de los pecados de su pueblo escogido. El que nunca conoció el pecado tomó nuestro pecado y recibió la ira de Dios. Hermanos, la cruz revela por lo menos 3 verdades. La verdad acerca de nosotros, la verdad acerca de nuestro pecado y no de nuestras acciones pecaminosas, sino de la condición de nuestro corazón, la propensión rebelde y anárquica de nuestro corazón. Hermanos, el pecado, la cruz revela que el pecado en nosotros es extremadamente horrible. ¿Quieres ver la gravedad del pecado? Ve a la cruz. Ve a la cruz. ¿Era necesaria la cruz para lavarnos de nuestros pecados? Sí, esa es la magnitud de nuestro pecado. La cruz es la manera en que el justo Dios puede perdonarnos con justicia nuestra injusticia, cargándola Él mismo en la persona de Cristo. ¿Cómo puede Dios justificar al pecador? Cargando nuestras injusticias en la cruz del madero sobre Cristo. Pero la cruz no solo revela nuestro estado y nuestra pecaminosidad, la cruz también nos revela atributos de nuestro Dios. Revela su gloria.
revela su justicia, revela su amor, revela su gracia. ¿Quieres conocer más a tu Salvador? ¿Quieres conocer más a Dios? Ve a la cruz. Mira la cruz, contempla a la cruz. Y la cruz también revela verdad acerca de nuestra salvación. Una salvación que es provista por Cristo, una salvación que es gratuita, una salvación que viene de Dios, a la cual nosotros no podemos añadirle ni agregarle algo. Me gustó esta frase de John Stott. Dice: la cruz es el modo justo de Dios de hacer justos a los injustos. La cruz es el modo justo de Dios de hacer justos a los injustos. ¿Necesitaban los corintios este mensaje? Sí, pero ojo, no solo lo necesitaban cuando Pablo fue a ellos, también lo necesitaban escuchar cuando estaban en estos problemas de orgullo y de división. Porque la cruz no solo es para los no convertidos, la cruz es también para los que ya somos parte del pueblo de Dios. Los corintios la necesitaron para salvarse, pero la necesitaban ahora para vivir para la gloria de Cristo. Hermanos, este testimonio de Dios, Jesucristo y este crucificado, este evangelio también tiene que ser central para nosotros en nuestra vida y en nuestra iglesia. Siempre necesitamos escuchar el mensaje de Cristo y este crucificado. Cuidado cuando digas: ya chole con el evangelio. ¿Por qué siempre ese mensaje? Ya denos algo más. ¿Por qué siempre lo mismo? ¿Por qué siempre la centralidad del evangelio y el evangelio, vivir el evangelio, recordarnos el evangelio? Hermanos, porque este es el mensaje que nos salva y nos mantiene y nos persevera, hace perseverar. No hay otro mensaje. Y si tú piensas que hay otro mensaje, es porque no has entendido este mensaje. Tiene que ser central en nuestra vida. La cruz debe de impactar todos los aspectos de nuestra vida, porque no hay algo que esté fuera del dominio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En el hogar, en el trabajo, en los estudios, en las relaciones, en las crianzas. Hermanos, antes de que quieras resolver tu situación matrimonial, necesitas el evangelio. Necesitas a Jesucristo y a este crucificado. Antes de que quieras obtener la sanidad física de tu cuerpo, necesitas a Cristo y a este crucificado. Antes de querer componer a tus hijos y cambiar tu estrategia de crianza, necesitas a Jesucristo y a este crucificado. Antes de querer arreglar tu situación financiera, necesitas a Jesucristo y a este crucificado. En todo proceso de tu vida, en el gozo y en el sufrimiento, necesitamos a Jesucristo y a este crucificado. Es central este mensaje y el apóstol nos lo dice: nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y cuando quieras compartir el evangelio, asegúrate de no cometer el error de querer quitar el mensaje de la cruz. Asegúrate de no querer diluir el evangelio, quitándole la cruz, haciendo a un Jesús seguro.
un Jesús domesticado. Sergio, pero es que si hablo de la cruz y de la ira de Dios en contra del pecado, se van a ofender. Lo más probable es que sí, porque la cruz es una ofensa. Es una ofensa, ¿por qué? Porque va en contra del corazón rebelde, orgulloso y anárquico. Es una ofensa porque el mensaje del Evangelio dice que Dios es el creador del universo y quien establece la justicia, la rectitud y el bien. Se van a ofender. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio dice que todo ser humano ha pecado y es pecador por naturaleza y por elección, y por lo tanto merece el castigo de un Dios justo. Se van a ofender porque se darán cuenta que no pueden salvarse a sí mismos de la ira justa y eterna de Dios. Se van a ofender porque el único camino a la salvación es Jesucristo, quien murió por ellos. Y se van a ofender porque Cristo resucitó y ahora les llama y nos llama a arrepentirse y a creer en Él. Asegúrate de no quitar la cruz de tu evangelio, porque si quitas la cruz del evangelio, pierde el poder de Dios para salvar. Ahora que tenemos tanto acceso a enseñanzas, podcasts, YouTube, Reels, asegúrate que cuando estás escuchando a un predicador, cuando estás escuchando a alguien, ese mensaje tiene que estar. El mensaje de la cruz de Cristo tiene que estar. Un mensaje sin Jesucristo y a este crucificado es un mensaje vacío, sin importar cuántas palabras se digan. Y solo te quiero decir algo. Todo mensaje que escuchamos tiene un evangelio. Asegúrate que es el evangelio verdadero. Mientras manejaba, puse un podcast. Y en el podcast, ¿verdad? Pues es un podcast de liderazgo. Que estaba el autor, ¿verdad? Hablando del liderazgo y las virtudes del liderazgo y la necesidad de buenos líderes. Y entonces, sí, pues yo pude salir ahí muy animado, pero si yo no identifico el evangelio que ese autor de podcast me quiere vender, yo puedo caer en la trampa de un falso evangelio. Y su evangelio es: sé un mejor líder, porque cuando eres un mejor líder, todos ganan. Suena a sabiduría humana. Porque el cambio y el poder del cambio está en uno mismo. Y si yo soy mis buenas noticias, esas son malas noticias. Si yo soy quien me puede salvar, esas son malas noticias, porque yo soy un pecador en necesidad de salvación. Para Pablo no había nada más relevante y esencial que el mensaje de que Cristo murió por los pecados de todos los que creen. Así que cuando escuches un podcast, escuches una predicación o leas un libro, aprende a buscar el evangelio. ¿Y cuál es este evangelio? Porque lo que realmente necesitas no son consejos ni sabiduría humana. Lo que todo ser humano necesita es el mensaje de Cristo y este crucificado. Pastores, futuros pastores, que este texto sea un ancla para nosotros.
que cuando seamos tentados a dar consejos prácticos, estrategias humanas, temas culturales, esta convicción de anunciar el evangelio completo esté afianzado en nosotros. Iglesia, pon tu fe en el poder de Dios, Jesucristo crucificado, y no en la sabiduría del hombre. Pablo nos ha dicho qué era lo que él predicaba, y ahora quiero que veamos la manera en que él presentaba este poder de Dios. Verso 3 y 4. Verso 3 dice: estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. La manera en que Pablo predicaba acerca de Jesucristo y a este crucificado era en debilidad. Porque Pablo sabía que en la debilidad del hombre el poder de Dios es manifestado. ¿Cuándo es una persona más dependiente? Cuando está en debilidad, cuando está en temor. Algunos comentaristas sugieren que debido al posible fracaso de Pablo en Atenas, su última parada antes de llegar a Corintio, Pablo pudo haber estado sin ánimo. Ojo, no sabemos eso, pero lo que sí sabemos es que Pablo no confiaba en sí mismo a la hora de proclamar este mensaje. Pablo no confió en sus habilidades de oratoria para convencerlos. De hecho, si vamos a Hechos 17 y vemos la predicación de Pablo en el Areópago, es una excelente predicación, pero él no confiaba en sus habilidades, y vaya que las tenía. Él no cayó en la trampa de amoldarse a la expectativa de la iglesia en Corintios. ¿Y cuál era esta expectativa de la iglesia en Corintios? Ellos buscaban palabras elocuentes, palabras persuasivas, palabras superiores. Ellos buscaban sabiduría del mundo. Ellos buscaban este poder y fuerza del orador. El segundo libro que te voy a recomendar en esta tarde es el libro de D.A. Carson, La Cruz y el Ministerio Cristiano. Y él habla de la expectativa de los corintios. Él habla de que Pablo está aludiendo a los sofistas, es decir, los sabios de la época. Y D.A. Carson nos dice que había en ese tiempo movimientos intelectuales que valoraban la retórica. Y entonces los filósofos eran alabados por su oratoria y el contenido de sus mensajes. Pero después de los filósofos llegaron los sofistas que elevaron estos ideales. Y entonces estos eran oradores públicos que eran alabados y seguidos, y les pagaban para que les enseñasen. Y obviamente entre mayor habilidad para declamar en la asamblea pública, para elegir temas y explayarse con fuerza y hablar de manera convincente y emocionante, pues tenían mayor influencia. ¿Sí? Y en Corintio estos oradores públicos eran deseados, eran altamente valorados. Estos oradores deseaban impresionar con sus habilidades más que impactar con la verdad. Y Pablo dice: yo vine en debilidad, en temor y en temblor. Su mensaje no fue con palabras persuasivas de sabiduría. Pablo está diciendo: yo no los manipulé. Yo no usé técnicas de este mundo para que compraran mi producto. El mensaje de Pablo fue con demostración del Espíritu y de poder.
Y ojo, cuando vamos a Hechos 18, no vemos una demostración de espíritu y de poder con milagros sobrenaturales, sino lo que vemos es que la demostración del espíritu y poder era la convicción de pecado en los corintios y vidas transformadas por su conversión. Es decir, los corintios experimentaron el poder del Espíritu Santo en ellos con sus vidas transformadas. Sus deseos fueron redimidos, sus anhelos fueron cambiados, sus lealtades fueron redirigidas. Pecadores malvados fueron transformados por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque lo único que puede cambiar vidas es la verdad y el poder del Evangelio. Nunca el atractivo de la oratoria o la retórica. Y los corintios experimentaron ese poder de Dios para salvación. Su fe fue anclada en Jesucristo y este crucificado. Hermanos, ¿qué hacemos nosotros cuando queremos compartir el Evangelio? Cuando queremos predicar el Evangelio. A veces nos sentimos incapaces de hacerlo. Y yo te quiero decir, esa es la actitud correcta. Pero yo no he tomado el diplomado, pero yo no he ido a las clases, ¿verdad?, de interpretación bíblica, pero a mí me falta mucho. Bueno, has cumplido con lo que se necesita: debilidad. ¿Y qué pasa si me trabo? Qué bueno que vas con esa actitud. A veces creemos que no podemos predicar el Evangelio porque no tenemos la preparación o las palabras o la sabiduría, pero eso sería poner la fe del poder de Dios en tu sabiduría. Cuando compartimos el Evangelio, lo hacemos en debilidad. ¿Por qué? Porque quiero decirte que tu elocuencia no va a salvar a alguien. Lo que salva a alguien es el poder de Dios a través del Evangelio. Así que cuando digas, es que no sé, es que tal vez, quién sabe, es que no vengo listo, pero es que predique el Evangelio. No necesitas las 10 horas en el gym espiritual para luego salir y entonces estar listo. Y creo que todos podemos identificar situaciones que Dios nos da para predicar el Evangelio. Y muchas de esas situaciones no las hemos tomado, oportunidades, no las hemos tomado porque nos sentimos incapaces, débiles, temerosos y algunos hasta temblorosos. Hermanos, reconoce que tu oratoria, ni tu sabiduría, ni tus habilidades tienen el poder para cambiar a las personas. Lo que tiene el poder para cambiar a las personas es el mensaje de Cristo y este crucificado. Sé fiel, sé fiel. Cuando compartimos el Evangelio, lo hacemos en debilidad. La efectividad de nuestro evangelismo no depende de nuestros argumentos persuasivos. Cuidado con pensar que la salvación depende de tu preparación. Suelta ese peso y sé fiel en la exposición de las buenas noticias de Dios. No confíes en tu sabiduría humana.
Y cuando alguien tiene problemas de salud, cuando alguien tiene problemas matrimoniales, cuando alguien tiene problemas en el trabajo o en las finanzas o en las relaciones, ¿sabes qué es lo que esa persona necesita? Necesita a Jesucristo y a este crucificado, necesita el Evangelio. ¿Quieres ser un buen consejero? Predique el Evangelio. Recuerdo al final del servicio funeral, después de que me tocó exponer el Evangelio, cuando un familiar se me acercó y dijo: ya mero me convences. Y en ese tiempo hubo ¿qué pude haber hecho para convencerlo? ¿Qué más pude decir para que saltara? Pero caí en el error de pensar que el convencimiento estaba en mi retórica. Caí en el error de pensar que el peso de la salvación eterna recae sobre mí. Hermanos, si creemos que Dios es quien escoge, quien llama, quien salva, y por obra suya estamos en Jesucristo, continuemos fielmente exponiendo el mensaje de salvación en el Evangelio. Y ojo, veremos a Dios obrar en poder cuando Él salva a pecadores que se arrepienten y ponen su confianza en Cristo. Pongamos nuestra fe en el poder de Dios, en Jesucristo crucificado, y no en la sabiduría de los hombres. Así que hemos visto lo que predicaba Pablo en el verso 1 y 2, cómo lo predicaba en el verso 3 y 4, y ahora veremos el por qué predicaba la cruz de Cristo en debilidad. Veremos la razón de su proclamación, y en el verso 5 dice: para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo les dice a los corintios: les prediqué lo que les prediqué, de la manera en que lo hice, para que su fe fuera verdadera. Una fe, una confianza que está en el poder de Dios. La NBLA dice: descansa, ¿sí?, en el poder de Dios. Hay otras versiones que dice que está fundamentada en el poder de Dios. Y con ayuda de los pastores dijimos: ¿qué es esta palabra, verdad? Y llegamos que es en el poder de Dios. Entonces, cuando nosotros nuestra fe está en el poder de Dios, ¿saben quién es quien la guarda? El poder de Dios. Es el poder de Dios. La sabiduría de los hombres. Si Pablo hubiera usado sus habilidades para convencerlos de algo, solo los habría metido a algo para que otro con mayores habilidades los hubiera sacado. Si Pablo hubiera utilizado técnicas persuasivas, alguien más con mejores técnicas persuasivas se los hubiera pirateado. El convencimiento, la convicción de pecado y la fe en Jesucristo de los corintios vino del Espíritu Santo, no de la sabiduría de los hombres. Y aunque los corintios apreciaban la superioridad de palabras, Pablo no cedió a sus demandas. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera quitado la cruz de su mensaje? La fe en los corintios hubiera estado puesta en otras cosas y no en el poder de Dios. Así que hay una razón por la que Pablo predica a Jesucristo y a este crucificado.
Porque hermanos, la manera en que los ganamos es la manera en que los perdemos. ¿En qué sentido digo esto? Si queremos ganar a alguien con sabiduría humana, llegará otro con otra sabiduría humana y se los llevará. Si queremos ganar a alguien con entretenimiento, ¿verdad? Llegará alguien más entretenido y se irán. Si queremos ganar a alguien con moralismo, llegará alguien más moral y se los llevará. Si queremos ganar a alguien con qué chidos somos y este es un club bien padre, llegará otro club mejor y se los llevará. Si queremos ganar a alguien con experiencias, vendrá alguien con más experiencias y se los llevará. La manera en que los ganamos es la manera en que los perdemos. Oh, hermanos, pero cuando Dios los gana, cuando Dios los gana, no hay manera en que nos perdamos. Cuando Dios nos gana a través de la predicación de Jesús y su obra en la cruz, nuestra fe está en Dios asegurada por la eternidad. Este es el mensaje. Porque si solo fuera reunirnos y juntarnos y crecer en número, podríamos utilizar técnicas, estrategias humanas, sabiduría humana. Es el mensaje del Evangelio que tiene que ser proclamado para que éste tenga que ser entendido, pero es el mensaje del Evangelio que nunca puede ser diluido. Cuidado con que pensemos, si tan solo hiciéramos esto, si tan solo hiciéramos aquello, vendrían más personas. Y creo que todos tenemos esa tendencia. Y tengamos cuidado. Esa tendencia en los pastores y en los predicadores. Esa tendencia en el ministerio de staff, ¿verdad? Si tuviéramos mejor café o más galletas, ¿sí? Esa tendencia en el ministerio de medios, una pantalla más grande, mayor definición, mejores reels o posts en redes sociales. Sí, el Evangelio tiene que ser entendido, pero nunca podemos diluirlo. La misión no es que juntemos a más personas. La misión es predicar fielmente el Evangelio y que el poder del Evangelio convierta a estas personas en discípulos que hacen discípulos y que sean luz y sal en el entorno donde Dios nos ha puesto. Así que yo te quiero hacer una pregunta. ¿Dónde está tu fe? En Jesucristo y en este crucificado, entonces tu fe está en el poder de Dios y está segura. Pero si tú vienes aquí porque está chido, porque hay buen ambiente, o porque hay un estilo de predicación, o por X o Y fuera del mensaje de Cristo y este crucificado, tu fe está en arenas movedizas. Tu fe no puede descansar y no está afianzada. Y hoy te invito a creer en Jesucristo, el que murió por tus pecados, recibiendo la ira de Dios y otorgándote por gracia la salvación. Hermanos, pongamos nuestra fe en el poder de Dios, Jesucristo crucificado, y no en la sabiduría del hombre. Si tú estás aquí y vienes por primera vez y alguien que te ama te invitó, estás explorando la fe en Cristo, yo te digo, suelta tu autosuficiencia, suelta tu orgullo y reconoce tu pecado delante de Dios. Pecado el cual llevó a Cristo
a la cruz y humíllate a los pies de la cruz. Confiesa tus pecados. Confiesa que mereces el juicio de Dios y agradécele a Dios por haberte amado, que Él murió por ti y que Él te ofrece el perdón completo y gratuito cuando confías en Jesucristo. Arrepiéntete y cree en Jesús. Ese es el único mensaje que necesitas y es el único mensaje que vas a escuchar de nosotros. Si nosotros nos comparamos con los corintios, nuestra cultura de aquel entonces y nuestra cultura al día de hoy, será muy diferente. Pero como humanos seguimos siendo iguales. Recuerdo cuando un doctor que trabajaba con jóvenes me preguntó, y ahora, ¿verdad? ¿Cuál es el problema con los jóvenes? Yo le dije, pues el problema es el corazón. Y dijo, ay, sí es cierto. Se manifiesta de diferentes maneras. Pero nuestra mayor necesidad, tanto de los corintios como la nuestra hoy, no es diferente. Y tampoco es diferente la manera en que Dios suple esta necesidad. Toda persona es pecadora y separada de su santo Creador. Y el Dios justo sigue demandando que todo pecado sea castigado a través del castigo eterno en el infierno o en Jesucristo en la cruz. Este es el poder de Dios. Pon tu fe en Cristo, que es poder de Dios. Suelta tu orgullo. Suelta tu echaleganismo. Suelta tu yo sí puedo. Y descansa en el poder de Dios para salvación. Oramos. Padre, tan necesitados estamos nosotros y tanta gracia tuya al enviar a tu Hijo Jesucristo para vivir la vida que no pudimos vivir y para morir la muerte que merecíamos. Permítenos anclar nuestra fe en el poder de Dios, en Cristo, en la cruz, en su muerte y en su resurrección. Que este mensaje sea central en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestras familias. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.